Segunda parte de la segunda clase para el parcial del viernes de Conda 1. Bien, conciliación, chicos. Ejercicio 21. Bien. En este tipo de ejercicio, chicos, lo importante acá es que nosotros, que el examen ya nos da 4 diferencias detectadas. ¿Esas 4 diferencias significa que hay 4 asientos de ajuste? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿No? ¿Qué pueden haber, chicos? Hay 4 diferencias. Pero esas diferencias, ¿cómo pueden ser? Error o desfasaje Perfecto, pueden ser errores. ¿Y esa diferencia cómo se llaman los errores? Los Los errores desfasajes. son diferencias como. Diferencia. Diferencias como. Transitorias. Bien, son, las que son los errores. Los errores son diferencias permanentes, que la diferencia permanente, ¿qué pasa? ¿Qué sí hay que hacer? Un asiento para corregirlo. Sí necesitan haciendo ajustes, en cambio, la diferencia transitoria, los desfasajes en el tiempo, no es necesario hacer asiento de ajuste. ¿Estamos? Entonces, por un lado tenemos el mayor, compuesto por 9.300 pesos, y por otro tenemos el saldo del banco, el resumen, que no sé si lo dice ahí, sí, 6.263,70. Bien, vamos con la primera diferencia detectada. Nota de débito bancaria del 30 de noviembre por gasto de chequera. ¿Qué son generalmente este tipo de error? ¿Qué es? ¿Qué diferencia es, chicos? Los gastos bancarios, los gastos de chequera, ¿qué son? ¿Transitoria? No, son permanentes, Ah, chicos. pero Bien, ¿por qué son permanentes? ¿Cuándo nos enteramos de esto? ¿Cuándo nos enteramos de los gastos de chequera, de los gastos de mantenimiento de cuenta y demás? Cuando nos llega el resumen Bien, y vemos que entonces nos son devuelve. omisiones, perfecto. Bien, tenemos gastos de chequera. Que nos enteramos únicamente a fin de mes, chicos. Por lo tanto, todos los gastos bancarios siempre son omisiones y siempre son diferencias permanentes. Si son diferencias permanentes, requieren asiento de ajuste. Menos 30 por 1.21. Bien, nota de crédito bancaria por depósito del cheque de 48 horas, aún no acreditada por el banco. ¿Qué diferencia es esa? ¿Permanente o transitoria? Transitoria. Transitoria, ¿está? Entonces tenemos un depósito de 1.800. Nosotros fuimos al banco, depositamos los 1.800, hoy 21 de abril a las 10:22, y si entramos en el home banking, puede ser que no se vea reflejada esa plata. ¿Estamos? Pero ya está depositada. Seguramente mañana pasado ya va a aparecer en el home banking. ¿Quedó claro por qué diferencia transitoria? Sí. Bien. 3. Nota de crédito bancaria por depósito de 2.400 pesos contabilizado 2 veces. ¿Esto qué es, chicos? Si se contabilizó 2 veces, ¿qué es? ¿Permanente o transitoria? Permanente. Permanente. Si es permanente, requiere asiento de ajuste. Bien, acá tenemos un error. Un depósito por 2 veces. ¿Cómo solucionamos ese error? El depósito registrado, contabilizado 2 veces. Profe, no sé si está bien, pero yo me acuerdo que el año pasado yo hacía, lo volvía a cero, restando y después lo sumaba por el importe correcto. Bien, acá directamente, si está contabilizado 2 veces, vos 2 veces hiciste banco a caja y banco a caja, ¿qué tenés que hacer? Le restas una, o sea, los Eliminamos 1, 1.800. ¿está? Menos 2.400. Bien. Pero se puede hacer de la forma que dije, porque Obvio, yo lo lo que vos, hacía a ver, así. vos lo que podés hacer es eliminar los dos y haces uno solo. Sí, yo para minimizar los errores con los importes y por ahí la mitad no era tan obvia. Perfecto, no hay problema, está bien también.
Vamos con el último. Cheque entregado al proveedor, no presentado al cobro. ¿Qué diferencia es esta? Cheque entregado al proveedor, no presentado al cobro. ¿Qué pasó con el cheque, chicos? ¿Quién lo tiene el cheque? Es una transitoria porque todavía no se Perfecto. presentó. Ahí está. El cheque, nosotros le pagamos al proveedor. El proveedor tiene el cheque en el bolsillo del pantalón, chicos. Hasta que no vaya al banco a retirar la plata, esa plata me figura de más en el banco, ¿está? Pero en algún momento el proveedor va a ir al banco y va a retirar ese dinero. ¿Bien? Si todo sale bien, salió bien. Bien. ¿Qué sería los 6.863,70, chicos? ¿Qué sería eso? Saldo real. Muy bien, saldo real. Bien, llegamos al saldo real. Bien, vamos con los dos asientos de ajuste, 1 y 2. Primer asiento de ajuste tenemos el gasto de chequera, omisión. ¿Cómo queda el asiento? Gastos de chequera a caja. Bien, No sé. acuérdate que los gastos siempre los tenemos que agrupar en una cuenta, en administración y comercialización. Generalmente, los gastos bancarios son todos gastos. De ¿De qué sector? administración. De administración. Bien, tenemos gastos de administración, gastos bancarios, IVA crédito, banco. Tenemos 30, sí. 30, 6,3, 36,3. Chicos, vamos con el 2. Error, tenemos un depósito registrado 2 veces. ¿Cómo lo soluciono? Haciendo la cuenta inversa si hubiera depositado. Por lo tanto, A caja, a banco, cuenta corriente. excelente, chicos. A banco, cuenta corriente, 2.400, 2.400. Debe. A ver. Este era fácil, chicos. Era tranquilo. Admito a los compañeros. Bien, continuamos. Vamos con el 22. Bueno. ¿Cómo hacemos este para que se vea un poquito mejor? Bien, arrancamos, chicos. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué es lo que primero ven, que observan? Esperen, vamos a agrandarlo un poco más para que se vea más y más y más. Bien, ¿qué es lo que observan en primer lugar? Rápidamente. ¿Qué no coincide? El saldo inicial. Perfecto. Bien, los saldos iniciales no coinciden. Al inicio, chicos, ¿cuál es el saldo correcto? ¿El del mayor o el del resumen? El del resumen. No, Ah, el del mayor. ¿Pero por qué es el del mayor? ¿Qué hicimos nosotros a fin de mes, chicos? Nosotros a fin de mes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a fin de mes, chicos? El balance, el coso, el No, balance. chicos, a fin de mes, ¿qué hacemos esto? ¿Qué es esto que hicimos recién? En el 21.
La conciliación bancaria. ¿Está? Entonces, a fin de mes hicimos la conciliación bancaria. A fin de mes nosotros llegamos que el saldo contable es en 1.863. Pero yo en el banco al cierre sigo teniendo ese 1.200. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta de eso o no, chicos? Por eso, contablemente no. Al inicio, el que está siempre bien es el del mayor. ¿Por qué? Porque yo a fin de mes, o sea, es decir, esto es a fin de mes. Entonces, en agosto, el 31 de agosto, ya hice la conciliación bancaria y ya llegué al saldo real. ¿Quedó claro? Sí. Entonces tenemos inicio, resumen, 8.300. Mayor, barra contable, 900 pesos, 9.000. Entonces, chicos, ¿cuál es el que está bien? ¿Qué dijimos? El de Mayor. nuestro mayor. Mayor. El del mayor. Bien, por lo tanto, hay que buscar una diferencia en el resumen para llegar a los 9.000 pesos. Esa diferencia para llegar a los 9.000 pesos, ¿dónde la encontramos? Hay uno que dice depósito de cheque Ahí 72 está. por 700. Depósito, 700. Inicio, mayor, 9.000. Profe, ¿y por qué esa es una diferencia que provocó eso? Pero por esto mismo que hicimos antes, ¿qué pasó? En algún momento ese depósito se tiene que ver reflejado en el banco. ¿Cuándo se va a ver reflejado? Al próximo mes. ¿Quedó claro? Sí, Bien, este depósito, chicos, ustedes lo depositaron, lo más probable, el 30 de agosto del 2017. Y está bien registrado. Y se ve recién ahora en el resumen. ¿Quedó claro? sí. Bien. Chicos, otra cosa importante. Estos 700 yo ya no lo tengo más en cuenta porque es una diferencia transitoria. Esto no hay que hacer haciendo ajuste. Ahí termina la consideración de saldos iniciales. Bien, vamos ahora. Conciliación al cierre. Bien. Por un lado tenemos el resumen y por el otro lado tenemos el mayor. Chicos, el resumen tenemos 10.829. Y en el mayor tenemos 7.500. Bien, arrancamos con la conciliación. Bien, cuando arrancamos con la conciliación siempre vamos del resumen al mayor, del resumen al mayor. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Y acuérdense algo importante. Estos 700, olvídenselo. Ya está, ya lo usamos. Táchenlo, no lo tienen más en cuenta. Bien, vamos. Entonces, aparece un depósito de 48 horas de 1.500 pesos. ¿Cómo está ese depósito? ¿Está bien ¿No tendría registrado? que aumentar por el debe? Pero parece, a ver, recuérdense, chicos, resumen acá, abajo mayor. Tenemos un depósito. Resumen es la perspectiva del banco, ¿no? Claro, entonces, obviamente, está bien registrado, chicos. Está sumando, está sumando. Ese depósito de 48 horas está bien. Tilde y tilde. ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Sí. Sí. Bien. Cheque 45 por 2.500. ¿Qué pasa con ese cheque 45 por 2.500?
¿Qué hicimos mal? Fíjense que está. Pero ¿cómo está? No concuerdan los importes. Perfecto. Entonces tenemos error en el cheque 45. Bien. Chicos, ¿el importe correcto de cuánto es? 2.500. 2050. El importe correcto. ¿Cuánto le paga al proveedor, chicos? ¿Cuál es el importe correcto? ¿Los 2.500 o los 2.050? ¿No es que lo del banco siempre se considera lo correcto? Por eso, entonces el correcto es 2.500. Yo hice 2.050. 1500, Por lo 2500. tanto, faltan 450 pesos. Falta registrar un pago por 450 pesos. ¿Quedó claro? Profe, pero ¿por qué lo pone así Así como. restando 450? No entiendo. Pero a ver, de vuelta. Al proveedor, ¿cuánto le pagaste vos? 2.050. No. El No, correcto, perdón. Sí, 2.500. 2.500 es lo del banco. 2.500. Por eso, vos al proveedor le pagaste 2.500 pesos. Pero vos contablemente registraste 2.050. Sí, entonces no faltaría sumar para que dé como lo del banco. Pero por eso, pero si acá estamos, esto sería algo negativo. Faltan, vos al proveedor hiciste proveedor a banco por 2.050. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Proveedor a banco por 450. Y llegamos a los 2.500 que le diste al proveedor. ¿Estamos? Claro, profe, entonces, cuando estamos hablando del saldo de inicio, ahí sí tiene la razón el mayor y hay que igualarlo al Tal cual, mayor, pero después la razón a tener el resumen. Yo tal creo que cual. Así es. también. Bien, listo. Ahí está uno, los 450. Seguimos. Perdón. Depósito en efectivo por 3.500. El 18 de noviembre. Fíjense que ese depósito en efectivo está por 3.500. Está bien. Tilde y tilde. Tenemos el cheque 44 por 550. ¿Qué pasó con ese cheque, chicos? Hay un error, está mal, no consigue los importes. Error del cheque 44. Bien, en este caso, ¿cuál es el error? ¿Yo qué hice ahora? Mal. ¿Registré de cuánto? ¿Registré de más o de menos? De más. De más. Entonces acá sería 1.000 positivo, chicos. Registré, o sea. Bien. Chicos, si tienen duda con esto, también lo otro que pueden hacer, lo que vos dijiste antes, no me acuerdo quién estaba hablando, de lo cancelan y hacen el correcto. ¿Estamos? Acá, chicos, fíjense que yo el pago al proveedor fue de 1.550, cuando en verdad fue de 550. ¿Está? Entonces yo sumándole 1.000, ya tengo el correcto de 550. Bien. Y después tenemos los gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento que son siempre. Chicos, los gastos de mantenimiento son. ¿Es un error? No, es una. Omisión. Comisión. Gastos bancarios. Tenemos por menos 121. Bien. Vamos del otro lado, chicos. Lamentablemente yo no puedo marcar la compu, pero más o menos me acuerdo. ¿Qué me quedó sin marcar? Me quedó sin marcar el cheque 43. En algún momento el proveedor va a ir al banco a buscar la plata. El cheque 43 por 900 pesos.
¿Qué más? El 44 estaba, el 45 estaba. Bien. ¿Y qué más me queda, chicos? Al cierre, al 30 de noviembre. Fíjense, ¿qué tienen? El depósito a 72 horas. Ahí está. Ese depósito. Ese depósito también una diferencia transitoria de 2.000. Pero ¿qué pasa con ese depósito, chicos? ¿Dónde está ese depósito registrado? Chicos, nosotros depositamos plata. Y esa plata y ese depósito está en el haber. ¿Eso está bien o está mal? Mal. Bien. ¿Está? ¿Se dan cuenta que está mal registrado? Entonces, ese depósito está mal registrado, pero al mismo, o sea, está mal registrado, por lo tanto, es una diferencia permanente. Pero además de que está mal registrado, pero una diferencia permanente, ese depósito se hizo a fin de mes. Por lo tanto, también, ¿qué es? Es una diferencia permanente y transitoria, chicos, al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué una diferencia? No entiendo. Chicos, ese depósito fue a fin de mes, al cierre. Por lo tanto, no se ve reflejado en el banco. Diferencia transitoria, 2.000. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Y al mismo tiempo, ¿qué pasó ese depósito? Ese depósito, no entendemos por qué, pero se registró en el haber. Si yo deposito plata, ¿qué asiento tengo que hacer? Banco a caja. No tiene que estar en el haber. Hay un error de columna. Si hay error de columna, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por el doble. ¿Quedó claro? Sí. Bien, eso, chicos, ahí está. Total, 11.929. ¿Llegamos a qué? Al saldo real. Bien, vamos con los asientos de ajuste. Tenemos 3 asientos de ajuste. Primer asiento de ajuste. Falta registrar un pago por 450 pesos. ¿Cómo queda el asiento? Recuerden que con el objetivo de simplificar, que todos los cheques son para pago a proveedores. ¿Está? ¿Cómo queda el asiento, chicos? Menos proveedores a caja. Pero acordate que conciliación bancaria, proveedores a... Banco, cuenta corriente. banco cuenta corriente, muy bien. 450, 450. Cheque 44. Tengo que bajar el pago al proveedor. Es decir, yo hice proveedores a banco por 1.550, cuando en verdad el pago al proveedor era por 550. ¿Cómo soluciono ese problema? Al revés de lo que hicimos antes. ¿Sería? Banco, cuenta corriente a proveedores. Ahí está. Banco cuenta corriente a proveedores. Por 1.000. Chicos, para que quede claro, yo antes hice proveedores a banco por 1.550, cuando en verdad el pago correcto al proveedor fue de 550. Tercer asiento de ajuste. Tengo los gastos bancarios. Gasto de administración. Gastos bancarios. IVA crédito. A banco cuenta corriente. Bien, y por último, chicos, el depósito mal registrado. Yo deposité plata al banco, pero yo hice mal, hice caja a banco. Cuando yo estoy depositando plata al banco, ¿cómo soluciono eso?
¿Cómo fue el error, profe? Fíjense, ustedes depositaron plata, chicos, al banco. Y ustedes en lugar de poner banco a caja por 2.000 pesos, ustedes hicieron caja a banco por 2.000. Fíjate que acá el mayor, ese depósito está disminuyendo. Entonces, Sería banco a caja por el doble, ¿o no? ahí está, banco a caja por el doble, por 4.000. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien. Chicos, esto se supone que lo vieron el año pasado, ¿o no? Sí. Bien, bueno, repásenlo, por favor. ¿Está? Bien. Hacemos el del examen y hasta acá, porque si no un montón, después total, el jueves tenemos un montón de tiempo y hacemos los asientos. Vamos con el último de conciliación bancaria. Y de paso me quedo tranquilo que practicamos un montón de conciliación en este curso. Bien. Vamos con la conciliación bancaria, el rebote SRL. Bien, chicos, tenemos tema 2, total 6 puntos. ¿Qué te pide? Y el terminal de saldo real. Bien. Fíjense que nos pide. La diferencia detalladas indiquen con una cruz la que genera asiento de ajuste. Es decir, ¿cuál es la que tengo que marcar? ¿Las diferencias permanentes o las transitorias? Permanentes. Bien, las permanentes. Bien. Y determinar el saldo real. Entonces, por un lado tenemos el mayor contable, tenemos que es el total de los registros contables 45.900 y el resumen tenemos que es de 17.840. Bien, arrancamos, chicos. Nota de débito bancaria por gasto de mantenimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia es? Permanente. Permanente. Por lo tanto, ¿va cruz o no va cruz? Cruz. Cruz, porque necesitamos haciendo ajuste. Bien, entonces esto queda omisión, gastos bancarios, es igual a menos 6.000 por 1.21. Ahí está. Bien. 2. Nota de crédito bancaria el 30 de abril por un depósito de 72 horas aún no acreditado por el banco. ¿Qué diferencia es? Transitoria. Bien. Depósito 5.800. ¿Corresponde a asiento de ajuste? No. No corresponde a asiento de ajuste. 3. Cheque 1.810 entregado al proveedor por 12.500 pesos aún no presentado al cobro. ¿Qué diferencia es? Transitoria. Muy bien. Cheque. Menos 12.500. Cheque 1.815 entregado al proveedor, contabilizado como depósito. Bien, y aún no presentado al cobro. ¿Qué tenemos acá? Las dos, diferencia transitoria y permanente. Excelente, chicos. Bien. Entonces tenemos un depósito, error de columna. Bien, ¿cómo lo soluciono esto? Por el doble. Si hago por el doble, ¿qué tengo que hacer? 10.000 positivo o negativo. Contabilizado como depósito. Por lo tanto, menos 10.000, chicos. Negativo. Muy bien. Error de columna. Este era el cheque. El cheque 1.815.
Y acá tenemos menos 5.000. Bien. Y por último tenemos la nota de crédito bancaria por un depósito de 22.500 contabilizado 2 veces. Si se contabilizó 2 veces, ¿qué tengo que hacer? Es una diferencia permanente. Permanente. Tenemos un depósito 2 veces. Elimino 1. Menos 22.500. Total. 6.140. 6.140. Llegamos al saldo real. Bien. Chicos, como tenemos tiempo, hacemos rápidamente los 3 asientos de ajuste. Primer asiento de ajuste. La omisión de los gastos bancarios. ¿Cómo queda el asiento? Banco, cuenta corriente. No. Gastos. Ahí está. Gastos de administración, gastos bancarios, IVA crédito a banco. 6.000, 1.260, perdón, 6.000, 1.260, 7.260. Segundo asiento de ajuste, tenemos el cheque al proveedor. ¿Cómo queda el asiento? ¿Cuál era el error? El error era que se contabilizó como depósito. En lugar de hacer proveedor a banco, pues hiciste banco a proveedor. Por lo tanto, proveedor a banco por el doble, por 10.000. Bien. Y después tenemos un depósito que se contabilizó 2 veces. Vos hiciste banco a caja, 22.500, y después no sabemos por qué hiciste banco a caja por 22.500. ¿Cómo solucionamos eso, chicos? ¿Haciendo Caja qué? banco. Eliminando uno. Caja a banco. 22.500, 22.500. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí. Sí, profe. Bueno, un montón por hoy. Bien. Chicos, se supone que conciliación y arqueo eran temas ya sabidos del año pasado, ¿está? Repasen con todo lo que tienen del año pasado. Bien. Nos vemos el jueves. Dejo de grabar. El Excel ya se los mando ahora.